Familias disfuncionales. Interfiriendo con el plan de Dios. Las tristes consecuencias del favoritismo, las disputas familiares, las intrigas, y la intromisión en el plan de Dios. En la lección 7, el pacto con Abraham, aprendimos sobre el hijo de Abraham, Isaac, y el hijo de Isaac, Jacob, o Israel. Hemos tocado el hecho de que Jacob era el menor de dos hermanos, siendo su hermano mellizo Esaú, el primogénito de Isaac y de su esposa Rebeca. En esta lección, consideraremos a las familias de Isaac y Jacob, y descubriremos que tanto Isaac como su esposa Rebeca, y luego Jacob, tenían hijos favoritos. Y discutiremos los problemas causados por su favoritismo. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Antes de que nacieran los mellizos, Dios predijo que el mayor servirá al menor. Esto significaba que sería el hijo menor el que recibiría una herencia doble, en lugar del mayor, de acuerdo a la tradición. Y lo que es más importante en este caso, la bendición del pacto abrahámico. Ambos padres lo sabían y entendían que era el plan de Dios. Esto era algo conocido dentro de la familia. Pero encontramos que debido a su parcialidad hacia Esaú, Isaac decide ir en contra de la voluntad de Dios. Y como resultado, la bendición sería dada a Esaú. Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo, «Hijo mío». Y él respondió, «Heme aquí. Hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera». Pero Rebeca lo oye, y al igual que Sara antes que ella, decide tomar cartas en el asunto. Jacob es su favorito y Dios predijo expresamente que la bendición debía ser suya. Ahora Isaac está a punto de desobedecer a Dios, y Rebeca trama conseguir la bendición para Jacob. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado, en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue su padre y dijo, «Padre mío». E Isaac respondió, «Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío?» Y Jacob dijo a su padre, «Yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, y siéntate, y come de mi casa, para que me bendigas». Este incidente nos dice varias cosas sobre esta familia. Vemos un hogar dividido, donde hay facciones definidas. Vemos que nadie en la familia busca la guía de Dios. También vemos que la parcialidad de los padres anima a los hermanos a seguir sus malos ejemplos. Esaú sigue el plan de su padre de darle la bendición. Jacob toma parte en el complot de su madre para engañar a su padre. Su única objeción es que podría ser descubierto. Así que entre ellos, Rebeca y Jacob traman conseguir la bendición de Isaac. Y lo consiguen, pero tuvieron que pagar un precio. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, «Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob». Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, «He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que se mitigue el furor de tu hermano de ti, y se olvide de lo que le has hecho. Y yo enviaré, y te tomaré de allá, porque seré deshijada de vosotros ambos en un día». Podríamos razonar que Rebeca quería que se hiciera la voluntad de Dios. Sara también quería la voluntad de Dios. Pero cada una, a su manera, interfirió con el plan de Dios, y manipuló la situación para lograr la voluntad de Dios con sus propios planes. La pregunta es,
¿necesita Dios realmente nuestra ayuda para cumplir sus planes? ¿Será Dios tan impotente que, a no ser que le echemos una mano, sus promesas no se cumplirán? Ya vimos los problemas causados por la intromisión de Sara. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las acciones de Rebeca? Rebeca tuvo que enviar a Jacob lejos para escapar de la furia asesina de Esaú, y nunca volvió a ver a su amado hijo. Este no era su plan. Evidentemente, solo pretendía que se fuera por un tiempo, pero estuvo ido durante 20 años, y ella murió en el ínterin. Esta fue la última vez que lo vio. También hubo consecuencias para Jacob. Cuando Jacob llegó a casa del hermano de su madre, Labán, conoció y se enamoró allí de su prima Raquel. Ella era la menor de 2 hermanas, y Labán aceptó su matrimonio. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Pero después de los 7 años, Labán le da a Jacob a Lea en el lugar de Raquel. Así que a Jacob le ocurre lo mismo que a su propio padre. Es engañado por una hermana que se hace pasar por la otra. Consideremos que Labán y Rebeca eran hermanos y los dos tramaron el mismo engaño. ¿Dónde aprendieron esto? Consideremos también que Lea estaba dispuesta a engañar a Jacob, igual que lo había hecho su padre. Además, el objetivo de Labán era claramente mantener a Jacob trabajando para él el mayor tiempo posible, para su propio beneficio económico. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Como resultado, Jacob se ve obligado a trabajar para Labán un total de 14 años, y se encuentra ahora con 2 esposas. Imagina la angustia de Raquel, que estaba enamorada de Jacob. Imagina la amarga decepción de Jacob. ¿Y cuáles eran los sentimientos de Lea? Más tarde descubrimos que ella también amaba a Jacob. Toda esta situación le lleva a una vida de dolor a los 3. Y Labán también cosecha las consecuencias de sus actos, por medio del resentimiento y la amargura de sus hijas, y que ellas se alejan de él. La Biblia nos dice que Jacob tuvo 12 hijos. ¿Quiénes eran sus madres? Lamentablemente, descubrimos que las 2 esposas eran solo el comienzo de los problemas domésticos de Jacob. Lea y Raquel estaban llenas de envidia, resentimiento y amargura entre ellas. Competían por la atención de Jacob, y esto fue expresado en su ambición por tener el mayor número de hijos. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Al igual que Sara y Rebeca, Raquel decide intervenir en la situación e introduce una concubina. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo, ¿soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila. Llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila la sierva de Raquel,
y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Para no ser menos, Lea sigue su ejemplo con otra concubina. Viendo pues Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Así vemos que en este hogar confuso, discordante y disfuncional, nacen más hijos de Jacob. Cuando pues, Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él, y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Banounai, mas su padre lo llamó Benjamín. Esta es la familia de Jacob, 2 esposas, 2 concubinas, 12 hijos y una hija. 6 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón, más una hija, Dina, nacieron de Lea, la primera esposa de Jacob. 2 hijos, Dan y Neftalí nacieron de la criada de Raquel, Bila. 2 hijos, Gad y Aser nacieron de Silpa, la criada de Lea. 2 hijos, José, y después de muchos años, Benjamín, nacieron de la amada esposa de Jacob, Raquel. Hemos observado las acciones de varias personas. La desobediencia de Isaac hacia Dios. Las intrigas de Rebeca. El engaño deliberado de Jacob a su padre. La codicia de Labán. El engaño de Lea. La conspiración de Raquel. También hemos considerado el resultado de estas acciones. Celos, dolor, contienda, orgullo, envidia, odio, hostilidad, rivalidad, ira, favoritismo, de hijos, de esposas. 2 esposas, 2 concubinas. Piensa en el efecto que este ambiente habría tenido en los niños nacidos en el hogar. Veamos ahora a José, el 11º hijo de Jacob, y el primer hijo de Raquel, su amada esposa. Como hijo de Raquel, José era el favorito de su padre. Descubrimos que Jacob no aprendió de la lección de su propia infancia y repitió los errores de sus padres. José era el hijo favorito de Jacob, y Jacob no lo ocultó. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó un otro sueño,
y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. La evidente parcialidad de Jacob por este único hijo, hizo que todos los demás lo aborrecieran. Seguramente las otras madres habrían influido en sus hijos y en su antagonismo. ¿Cuál fue el papel de José en todo esto? Se le concedieron sueños proféticos que preveían su ascendencia sobre toda su familia, y que él les reveló. Además, todos comprendieron perfectamente que se trataba de sueños proféticos. Así que los hermanos decidieron matar a José. Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y una vez más, se toma la decisión de interferir y contravenir la voluntad revelada de Dios. En lugar de someterse y permitir que Dios cumpla su plan, los hermanos de José lo venden como esclavo a una caravana de mercaderes que pasa por allí, que lo lleva a Egipto y lo aleja de su hogar, de su tierra y de su padre. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. Por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Esto también es una consecuencia de las acciones de Jacob. Fue su obvia preferencia por José lo que despertó la hostilidad de sus hermanos hacia él. Todos tenemos familias. Todos tenemos problemas. Todos somos pecadores. Todos podemos elegir aprender de los errores de nuestros padres, o repetirlos. Debemos estar atentos al favoritismo, porque siempre conduce a la angustia y a graves consecuencias para todos los implicados. ¿Qué lecciones hay para nosotros en todo esto? En primer lugar, vemos que Dios nunca pasa por alto ni excusa el pecado. Ni siquiera en sus propios hijos. También vemos que las decisiones que tomamos tienen consecuencias, buenas o malas, que nos afectan a nosotros y a los demás. Por último, aprendemos que Dios es bondadoso y perdonador, y que perdonará nuestro pecado si nos arrepentimos. Pero de seguro sufriremos las consecuencias.